Arqueólogos han descubierto en el sitio de Pañamarca en la provincia de Santa Ancas, en la costa norte de Perú, un trono ceremonial que perteneció a una posible líder femenina de la cultura moche, hace más de 1300 años. Este hallazgo incluye un trono de adobe pintado y murales que representan a una mujer coronada, recibiendo una procesión de personas, lo que sugiere que pudo haber sido una reina o sacerdotisa con poder político y religioso. Los finos murales miden 2 metros de largo y 1,80 m de alto. Pañamarca está asentado sobre una colina de granito en el bajo valle de Nepeña. Está compuesto por una plataforma escalonada de adobe de gran tamaño, 2 plataformas más pequeñas pero igualmente de adobe, una vasta plaza amurallada y diversas estructuras adicionales, entre las que destaca un edificio de mampostería del período formativo. Uno de los aspectos más fascinantes de Pañamarca es su colección de murales coloridos, los cuales se publicaron por primera vez en la década de 1950. Estas pinturas, localizadas en la plaza y las plataformas, muestran escenas de sacerdotes y guerreros en procesión, batallas entre seres sobrenaturales y actividades ceremoniales vinculadas a prisioneros humanos, junto a una figura intrigante de un hombre con 2 rostros. Pero hasta ahora, nunca se había descubierto en Perú ningún trono destinado a una reina. El hallazgo se dio en lo que la arqueóloga Jessica Ortiz Ceballos denominó como la Sala del Imaginario Moche. Rodeada por muros y pilares, la sala presenta 4 escenas diferentes que muestran a una mujer poderosa, en ocasiones recibiendo a visitantes en procesión y en otras, sentada en su trono. Pañamarca es el centro monumental más meridional de la cultura moche, una sociedad pre-inca que vivió en los valles costeros del norte de Perú entre los años 350 y 850 de nuestra era. La arqueología moche es bien conocida por sus ricas tumbas de élite, su impresionante arquitectura y obras de arte, y sus elaborados artefactos e imaginería religiosa. ¿Quién es la misteriosa mujer que reinó en Perú en tiempos muy arcaicos? ¿Acaso una sacerdotisa, una reina o una diosa? Según los arqueólogos, la figura femenina sería una posible sacerdotisa que está acompañada de 4 a 5 personajes masculinos de menor tamaño y que portan una especie de ofrenda. Es un personaje importante dentro de la ideología moche en Pañamarca. En temporadas anteriores de la investigación se documentaron numerosas superficies pintadas en esta sala, incluidas pinturas de hombres y mujeres elegantemente vestidos, guerreros con rasgos de arañas, ciervos, caninos y serpientes, y múltiples batallas entre el héroe mítico moche y sus enemigos del mar. La poderosa mujer mochica pintada en las paredes y pilares de la sala del trono, así como en las superficies interiores del propio sitial, está asociada con la luna creciente, con el mar y sus criaturas, y con las artes del hilado y el tejido. Pero las pinturas murales descubiertas en julio incluyen una escena poco frecuente, referida a un taller de mujeres hilando y tejiendo, así como una procesión de hombres que portan tejidos y la corona que pertenece a la líder femenina, completa con sus trenzas, puntualizó la arqueóloga Ortiz de Ceballos. Subrayó que los estudiosos debatirán si la mujer pintada en las paredes de la sala del trono es humana, sacerdotisa o reina, o mítica, diosa. Las pruebas físicas del trono, incluida la erosión de su respaldo y la recuperación de cuentas de piedra verde, hilos finos e incluso cabello humano, dejan claro que fue ocupado por una persona viva real, y todas las pruebas apuntan a una mujer líder de Pañamarca en el siglo VII. Estos elementos refuerzan la idea de que las mujeres en la antigua sociedad moche podían ocupar posiciones de poder, un descubrimiento que desafía nuestras nociones tradicionales sobre los roles de género en las culturas pre-incas o andinas. Las excavaciones del proyecto en la plaza de Pañamarca también han revelado una estructura monumental que era totalmente desconocida para las anteriores investigaciones. Se trata de la Sala de las Serpientes Trenzadas. Muchos de estos pilares estaban decorados con pinturas de un personaje cuyo cuerpo está compuesto por serpientes entrelazadas con piernas humanas, un motivo que no aparece en ningún otro lugar del arte moche.
Otras superficies estaban decoradas con imágenes de guerreros, armas antropomorfizadas y un gran monstruo persiguiendo a un hombre. Los seres representados en los murales tienen un tocado o una suerte de corona en la cabeza. Poseían ropa colorida con patrones elaborados y cinturones de gran tamaño. Las formas podrían aludir a algún tipo de ritual de sacrificio propio de los mochicas. Situada sobre la plaza, esta sala ofrecía una posición prominente, casi como los palcos de un teatro o un estadio, desde la que se podía observar lo que ocurría abajo, al tiempo que proporcionaba espacios privados a sus ocupantes privilegiados. Entre los murales que quedaron expuestos se encuentra el de un personaje de dos rostros que tiene un abanico de plumas en una mano, y en la otra una copa de la que beben 4 colibríes. Esta forma podría aludir a algún tipo de ritual de sacrificio y a los reinos cósmicos de la cosmovisión mochica. Un hecho que llama la atención es que los dibujos no representarían deidades, sino humanos, ya que no lucen colmillos, colas y otras características de su simbología. Se estima que los antiguos mochicas clausuraron estos espacios para su conservación. Las entradas se taparon con adobe, un material frágil. Otro alcance a precisar es que el tamaño de los muros y su ubicación darían señales de ser un recinto sagrado al que no cualquier persona podría ingresar. Por ejemplo, este escenario pudo albergar a los sabios ancianos o los líderes de las comunidades. Es precisamente en uno de estos templos, donde se puede observar un ser mítico, que tiene un tocado con protuberancias, que podrían representar un animal o una criatura sobrenatural, lo que sugiere que el personaje es una figura religiosa o de alto estatus, probablemente un sacerdote o guerrero con atributos divinos o chamánicos. La vestimenta está decorada con patrones geométricos. En la mano derecha, la figura sostiene lo que parece una copa, lo cual podría estar asociado a rituales de ofrenda o sacrificio, dado que las ceremonias de la élite moche solían incluir el consumo ceremonial de líquidos, y a veces relacionado con el sacrificio de prisioneros. La figura está de perfil y su postura parece dinámica, lo que sugiere movimiento o una escena ritual activa. Los brazos levantados y el objeto en sus manos podrían estar indicándonos una ceremonia o danza ritual. En la mano izquierda, la figura parece sostener una especie de bastón o arma, posiblemente un símbolo de poder o autoridad. Este objeto podría representar un cetro, una maza o un implemento ceremonial. Es un guerrero o sacerdote, destacando su conexión con el mundo espiritual o sagrado. Pero lo más extraño es que aparentando brazos encontramos extrañas extremidades a su flanco izquierdo. ¿Entonces podrían ser representaciones de tentáculos, serpientes o ramas? En el arte moche, estos elementos suelen estar asociados con figuras mitológicas o deidades, especialmente aquellas que se vinculan con poderes sobrenaturales o animales simbólicos. Los tentáculos o apéndices extendidos son características frecuentes en representaciones de la deidad Ayapayek. Estos elementos también pueden simbolizar conexión con el mundo espiritual o el inframundo, sugiriendo que la figura tiene el poder de interactuar o controlar fuerzas naturales y espirituales. En algunas interpretaciones, los tentáculos aluden a la capacidad de la figura para adoptar cualidades de criaturas poderosas, como los pulpos, que simbolizan la adaptabilidad y la fuerza en el contexto marino, tan importante para la cultura moche. Pero también es cierto que salta a la vista la semejanza con los famosos dioses hindúes de múltiples brazos, como Vishnu, Durga o Shiva en su manifestación de Nataraja. Estas deidades hindúes se representan con varios brazos para simbolizar sus habilidades divinas y poderes sobrehumanos, indicando que pueden realizar múltiples acciones al mismo tiempo y que poseen atributos de protección, destrucción o creación. Siendo el templo moche una jurisdicción femenina, es increíble su semejanza con la diosa Kali de la India. Kali es una deidad poderosa y temida, conocida por sus múltiples brazos. Kali sostiene varios objetos simbólicos en sus manos y, a menudo,
aparece en una postura dinámica, enfatizando su naturaleza guerrera y su control sobre la vida y la muerte. Kali es la diosa hindú de la muerte, el tiempo y el fin del mundo. A menudo se la asocia con la sexualidad y la violencia, pero también se la considera una fuerte figura materna y símbolo del amor maternal. Kali se representa a menudo en el arte como una temible figura de lucha con un collar de cabezas, una falda de brazos, la lengua colgante y blandiendo un cuchillo que gotea sangre. El nombre de Kali deriva del sánscrito y significa la que es negra o la que es la muerte, pero también se la conoce como encarnación del tiempo. Kali devora todas las cosas. Es irresistiblemente atractiva para los mortales y los dioses, y también puede representar, sobre todo en tradiciones posteriores, la benevolencia de una diosa madre. Según la tradición, la diosa nació de la ira de un dios y se volvió salvaje devorando a todos los demonios que encontró, ensartando sus cabezas en una cadena que llevaba al cuello. Kali es la gran decapitadora. Otra historia famosa que involucra a la temible diosa es su escapada con una banda de ladrones. Los ladrones querían hacer un sacrificio humano a Kali y eligieron imprudentemente a un monje brahmán como posible víctima. Lo arrastraron al templo más cercano y se prepararon para hacer el sacrificio frente a la estatua de Kali, cuando de repente, la estatua cobró vida. Indignada por el plan de los ladrones de matar a un monje, la diosa se vengó rápidamente y decapitó a toda la banda, incluso lanzando sus cabezas para divertirse, mientras que, naturalmente, el brahmán escapó para continuar su vida de reflexión erudita. Kali encarna la Sakti, energía femenina, creatividad y fertilidad, y es una encarnación de Parvati, esposa del gran dios hindú Shiva. Entonces es Shiva en su evocación de múltiples brazos Ayapayek. Ayapayek es un personaje de cinturones de serpientes, es el dios moche de las montañas. El Ayapak o el Hacedor ha sido postulado como la deidad suprema del panteón moche. Se estima que tenía el poder de someter y restablecer un orden, esto último representado en su poder de decapitar y degollar. Habría sido un dios protector, tal vez el más temido y adorado. La representación más conocida de este personaje es tardía, la que se aprecia en los murales de las huacas del sol y de la luna, donde se lo presenta con un rostro humano masculino con colmillos de felino y olas marinas rodeándolo. Se ha hipotetizado que estos murales deben su existencia a la apropiación del personaje por parte de la élite social moche para legitimar su poder. Algunos arqueólogos han evaluado el desarrollo de la iconografía en el tiempo como mostrando un proceso de antropomorfización progresiva, es decir, en que el personaje habría ido adquiriendo progresivamente más rasgos humanos. Por ejemplo, en la metalurgia, presenta forma arácnida u octópoda, y un rostro antropomorfo con colmillos de jaguar y nariz de primate. En la cerámica es más humano, suele tener cabezas en sus manos y en ocasiones dos serpientes que brotan de su cabeza. Esta característica se ve en algunos retratos murales en donde las serpientes se confunden con olas del mar. Se especula que esto se debe a que los mochicas desarrollaron sus actividades cerca del mar, pero también se puede entender que los mochicas consideraban al mar como el nido creador de la vida y su destino en la otra vida. Los estudios recientes de astronomía demuestran que las serpientes son constelaciones negras en el firmamento del hemisferio sur. Su ubicación es importante para la predicción de las lluvias, en tanto que su aparición en el cielo de la noche es también asociado a la abundancia de cultivos, roedores y aparición de serpientes en el campo. Se ha planteado que las serpientes saliendo de la cabeza del dios creador podrían representar el ciclo de la fecundidad posterior a las lluvias, relacionada a la variación cíclica de la temperatura de las aguas marinas. La evaporación es atrapada en las regiones altoandinas y el agua regresa formando ríos hacia la costa y el océano. Se ha planteado que, en su etapa gubernativa, Ayapak habría sido el motivo de sacrificios humanos, en los que los prisioneros de guerra eran decapitados y la cabeza era ofrecida a la deidad. Otra inquietante imagen de los mochicas es la rebelión de los artefactos.
Estas imágenes representan a personajes y seres míticos vinculados a una de las más importantes escenas de la iconografía mochica denominada la Rebelión de los Artefactos. El mural nos muestra varias escenas de lucha y hay elementos como las sogas o las ondas que capturan humanos, otro donde una especie de máscara atrapa a un humano. Los humanos con sus armas son atacados por los artefactos como si estos hubieran cobrado vida, en las que súbitamente las cosas creadas por el hombre, las prendas de vestir, los usos de textilería, los piruros, objetos de adornos, tocados y narigueras, cobran vida humana y aparecen con cabezas, brazos, moviéndose de un lugar a otro. Al respecto, cabe citar los ritos de Huarochirí donde se cuenta que en los tiempos antiguos murió el sol. La oscuridad duró 5 días. Entonces las piedras se golpearon unas contra otras y los morteros que llaman muchas, así como los batanes, empezaron a comerse a la gente. De igual manera, las llamas comenzaron a perseguir a los hombres según este pasaje. Es como un momento de desorden donde la falta del sol es el causante este cobro de vida de los artefactos quienes luchan contra el hombre y en el caso del manuscrito, también entre sí. En el mural, el orden se invierte, pero este orden es restablecido por el dios radiante y sus súbditos zoomorfos. Este dios restablece el orden capturando a los objetos. Según Okenyan suscribe, este dios está cerca al centro, frente a un hombre sentado en un árbol. En general, la imagen nos muestra una vuelta del orden, que es restaurada gracias al dios radiante. Según el mito de Huarochirí, el eclipse solar, muerte del sol, causa tal desorden, podemos intuir que a su vuelta, todo se restaura. ¿Es acaso una profecía mochica de que las máquinas o incluso hoy la IA se rebelará algún día contra sus propios creadores, contra los humanos? Y que solo una deidad podría restituir el anterior orden. ¿Acaso estamos cerca a la singularidad de las máquinas, al día del juicio moche? Pero ¿cuál es la conexión entre la India y el Tahuantinsuyo? ¿Cómo pudieron llegar los hindúes a nuestras tierras? Y es que existe una antigua tradición que afirma que un antiguo rey indostano, que se montó en su templo Vimana y junto a todo su reino y viajaron más allá de los océanos. Esa es la explicación que dan algunos devotos sobre la aparición de los incas y los mayas, y por qué existe un gran parecido físico entre los habitantes de estos dos continentes, Asia y América. Pero, ¿qué eran los Vimanas? ¿Vimanas astronaves de la antigüedad? El Ramayana describe una vimana como una doble cubierta de avión, redonda, cilíndrica, con troneras y un domo. Esta volaba con la velocidad del viento y emitía un sonido melodioso. Los antiguos textos indios sobre vimanas son tan numerosos, los mismos indios antiguos escribieron manuales enteros de vuelo al mando de varios tipos de vimanas, de las que había básicamente 4, Sakuna Vimana, Sundara Vimana, Ruma Vimana y Tripura Vimana. Según los teóricos de los alienígenas ancestrales como David Childress, los vimanas son descritos en los Vedas, los textos más antiguos de la India, como máquinas o carros voladores, muy similares a las ideas que tenemos hoy sobre los ovnis. El texto Samarangana Sutradhara los describe así: fuerte y durable debe ser hecho el cuerpo, como un gran pájaro volante, de material ligero. Dentro de él debe uno poner el motor de mercurio con su aparato calefactor de hierro debajo. Por medio del poder latente en el mercurio que pone el impulsor del torbellino en movimiento, un hombre que se siente dentro puede viajar una gran distancia en el cielo de la manera más maravillosa. Del mismo modo, usando los procesos prescritos, uno puede construir una vimana tan grande como el templo de Dios en movimiento. Deben construirse 4 resistentes recipientes de mercurio en la estructura interior. Cuando estos han sido calentados por el fuego controlado de los recipientes de hierro, la vimana desarrolla el poder del trueno a través del mercurio, y enseguida se convierte en una perla en el cielo. La India de hace 15.000 años es a veces conocida como el Imperio de Rama, una tierra que era contemporánea de la Atlántida. Una gran riqueza de textos todavía existente en India da testimonio de una civilización sumamente avanzada que, según se dice en esos textos, se remonta a más de 26.000 años.
Terribles guerras y cambios subsecuentes destruyeron estas civilizaciones, dejando solo focos aislados de civilización. Se dice que las devastadoras guerras del Ramayana y particularmente del Mahabharata han sido la culminación de las terribles guerras del último Kali Yuga. Viajes intercontinentales, una cultura madre, seres dimensionales o arquetipos humanos universales, ¿son solo coincidencias, acaso? Sin duda, en un pasado de la humanidad que día a día revela más secretos, y que están lejos de ser resueltos, pero la divulgación de estos OPARTs ampliarán nuestros debates y eventualmente nos permitirán reescribir nuestra historia y quién sabe algún día recuperaremos nuestras memorias perdidas.